Fiorella Migliore Llanes nació en Asunción un 27 de enero del año 1989. Es modelo, actriz, conductora de televisión y reina de belleza paraguaya que fue coronada Miss Italia en el Mundo 2008 y Miss Mundo Paraguay 2012. Hija de Hugo Migliore y de la actriz Lourdes Llane, también tiene un hermano que se llama Giuseppe. Antes del concurso Miss Italia Paraguay 2008, cursaba el segundo año de la carrera de marketing y publicidad, además estudiaba teatro y declamación. También fue conductora del programa veraniego Destino Fiesta, junto con dos reinas de la belleza paraguaya, Yanina González y Yeruti García. Se quedó con la corona de Miss Italia Paraguay 2008 en el marco de la elección de la representante de Paraguay en el certamen internacional Miss Italia en el Mundo 2008, en el cual también resultó vencedora, obteniendo así la primera corona para su país. Fue galardonada con el premio Foglio de Oro, otorgado por el periódico mensual más vendido en el mundo, Il Foglio Italiano, en la sala Empire del Hotel París de Monte Carlo, Principado de Mónaco. Fiorella recibió el prestigioso Foglio de Oro en su 9ª edición, premio que tiene la motivación especial de reconocer la profesionalidad de italianos y descendientes de italianos que sobresalen a nivel mundial. Actuó en la película paraguaya Universo Servilleta, la cual se estrenó el 12 de noviembre del 2010, y en la película Siete Cajas de Tana Shembori y Juan Carlos Maneglia. En Italia participó de las series televisivas como Don Matteo, La Ladra, y su tercera producción fue la miniserie Sotto il cielo di Roma. En el 2012 aparece como anfitriona de la parada final en Asunción, como destino en el tercer episodio de la 20ª temporada del popular reality show estadounidense The Amazing Race. En el 2012 protagonizó la película Libertad, la lucha por la independencia, con el papel de Juana, cuyo protagónico comparte con su madre Lourdes Llane. En el mes de mayo del mismo año se presenta en el Miss Paraguay 2012, donde obtuvo el título de Miss Mundo Paraguay, por lo que representó a Paraguay en el Miss Mundo 2012, realizado en Ordos, China, quedando así en el top 30. ¡Excelente! Ahí vemos. ¡Qué biografía más extensa para una corta edad! Más rica sobre todo, ¿verdad? Gracias, Tania. Súper rica la biografía. Recorrí un poquito, digamos, desde chiquitita. En tan poco tiempo realmente. Sí. Desde el 2008 hasta ahora todo lo que hiciste, Esa Fiorella. onda. ¿Cómo pasan los años también, eh? Pero Bueno, súper yo creo que contenta. tiene mucho que ver también la influencia de tu mamá. Totalmente, ¿Sí? la sangre del arte, digamos, que desde chiquitita ya ese tipo estaba, no sé, desde que gateaba andaba por ahí cuando ella hacía clases y cosas así. Y el teatro desde chiquitita también, la de la cremación, súper feliz. ¿Cómo es Fiorella hoy? Wow. Cambiaron mucho las cosas, o sea, Sí. sigo con el arte porque de repente, no sé, estoy en mi casa y pinto y hago cosas así, pero hoy día, tipo hace 1 año y 2 meses más o menos, me estoy dedicando más al emprendimiento gastronómico que abrimos, ¿verdad? Hace un tiempito. Y bueno, dio un giro, pero igual mantengo cosas. De repente hago campañas publicitarias o de repente, no sé, me llaman para hacer algunas cosas y... Es que sería un desperdicio Sí, con esta belleza. totalmente. Hay que hacer Totalmente. algo. No solamente la belleza, sino el talento Sí, también, el que es lo que va de la talento. mano y Muy lo que hace que talentoso. sea tan especial, Fiorella. Gracias, me encanta la actuación, de verdad, me encanta todo lo que sea el arte. Parece así que te sale fácil y obviamente como Es vos decís, natural. porque claro, ya es natural para vos porque mamaste eso, ¿verdad? Puede ser, sí. Bueno, y que sigan las películas en Paraguay, ¿verdad? Que siga el cine, que sigan las producciones audiovisuales. Apoyemos a todo eso. Queremos Ahora- más. vale. Ahora estás con mucha fuerza impulsando todo esto que tiene que ver con este emprendimiento gastronómico que en realidad surge como consecuencia de un estilo de vida, un cambio en tu estilo de vida. ¿Puedes contarnos un poquitito de eso? Totalmente. Bueno, qué bueno que recalcamos esa parte porque nosotros desde un comienzo dijimos que en vez de ser un restaurante es más que nada un centro de información, ¿verdad? Hace como 5 años, paralelamente al cambio que tuve en mi vida en cuanto a lo artístico, también hubo un cambio en cuanto a mi estilo de vida, ¿verdad? Tenía problemas de salud como varios poliquísticos, acné, colesterol a los 19 años, así tipo. Entonces tuve que hacer un cambio, ¿verdad? Y me di cuenta de que la alimentación estaba influyendo muchísimo en mi salud. Y ahí fue que empecé a dejar las cosas refinadas, las carnes rojas, qué sé yo, todo eso. Hasta que 5 años después, con una transición natural y lenta, me volví 100% vegetariana. ¿Qué implica eso? ¿Qué representa ser 100% vegetariano? 100% vegetariana significa no comer nada de origen animal. Ok. ¿Verdad? Nada, ni siquiera leche, huevo, Ni queso, derivados nada. tampoco. Nada, ni derivados. Y lo vegano sería ya un estilo de vida más profundo, digamos. Si eran 5 años atrás ibas a decir más extremista, pero hoy día siento como que es algo natural que me nace, que es también así no utilizar pieles de animales, no apoyar la explotación animal,
o tratar de ser consciente de los productos que están testeados y explotados en animales, ¿verdad? Tipo, Solamente animales o te afecta también lo de la deforestación y todo eso al vegano, digo. ¿verdad? totalmente. El vegano también el vegano tiene varios pilares realmente. Uno de ellos es la salud, otro de ellos es el cuidado del medio ambiente, otro de ellos es el amor a los animales, ¿verdad? Y la parte espiritual también. El medio ambiente, ¿por qué? Porque a través del consumo de carne hay una relación súper directa con el tema de la deforestación. Claro. Hay una cifra que se maneja a nivel redes sociales, a nivel organizaciones, que por cada kilo de carne se talan como 95 metros cuadrados de bosque. ¿Por qué? Porque hay que plantar alimentos para darle de comer a los animales, ¿verdad? Y también para se contamina, para soja más que nada, se contaminan las aguas, se contamina, qué sé yo, el Tiene que medio ver con el ambiente. ozono también, la cantidad de animales que se crían, ¿verdad? El gas metano que producen las vacas, ¿verdad? El pedo, por decir una manera para entendernos mejor, genera muchísima contaminación. Sí. Una vaquita de repente dice, ¿qué es lo que tanto genera? Pero son millones y millones, ¿verdad? Claro. Tipo, les reinvito a investigar un poco más en la red, en internet hay muchísima información. Hay una página que se llama mentevegana.org que tiene muchísima información también y ahí vamos a ver si está buenísimo. Y digamos, lo que se suele cuestionar o criticar un poquito acerca de, digamos, de la gente que opta por ese estilo de vida es el tema de la alimentación balanceada, las proteínas. Digamos, ¿es posible llevar ese estilo de vida y ser saludable, verse saludable, sentirse saludable? Absolutamente. Y hay un tema también, como englobamos a todos los vegetarianos en una misma bolsa. Hay personas que se vuelven vegetarianas por salud y a esas personas sí de repente le ves así súper vitales, ¿verdad? Que se informan sobre cuáles son las proteínas, cuáles son lo que hay que tomar, qué sé yo. Y hay personas que se vuelven de repente por amor a los animales o por amor al medio ambiente y no les importa luego su salud, ¿verdad? Y tipo, cualquier cosa nomás comen. O están extremadamente gordos, o están extremadamente flacos, o están anémicos, o no sé qué, ¿verdad? Entonces, es como que no porque sea vegetariano ya, tipo, es por salud y está enfermo y no, yo no quiero ser vegetariano porque no quiero enfermarme, ¿verdad? Tipo, hay que informarse en todo sentido, ¿verdad? Mismo no siendo vegetarianos, bueno, informarnos sobre qué estamos metiendo en nuestro cuerpo. Claro, ¿Verdad? totalmente. Eso más que nada. Pero sí, en todo el reino vegetal hay proteínas. En todos, ¿verdad? Menos cantidad o más cantidad. Lo que hacemos con la carne de los animales es comer ya, digamos, todo sintetizado, todo completo, entonces ya, tipo, absorbemos nomás ya, ¿verdad? Pero genera incluso menos desechos en nuestro cuerpo, es más fácil para nuestro cuerpo consumir proteínas vegetales. Porque nos genera, por ejemplo, el ácido úrico, nos genera otro tipo de toxinas, nos trae toxinas, hormonas raras que están metiendo. Metaboliza más rápido también. Súper bien metaboliza y aparte que te deja una energía súper linda, ¿verdad? Porque el cuerpo de repente para poder digerir la carne o digerir ese tipo de cosas le mete un trabajo, ¿verdad? Durante 2 días seguidos. Pero sin embargo los alimentos de origen vegetal son así, se digieren mucho más rápido y te quedas con todas las pilas así. Bueno, Pío, yo quiero Qué bien conocerte. cuenta, ¿verdad? Sí, no, yo quiero comer solamente verduras. Bueno, yo quiero hablar de tu parte artística. ¿Tenés algún proyecto de cine, televisión, teatro? O sea, es que ahora mismo no. No. Pero hay dando vuelta algo fuera del país, ¿verdad? Hay algo dando ¿Qué vuelta. es por ahí. lo bueno que tenés contacto fuera del Sí. país? Yo creo que eso te dio Italia en el mundo, ¿verdad? De También. hacer trabajo afuera, que es totalmente otra cosa. Y bueno, obviamente el nivel que te da eso internacional es espectacular, ¿verdad? Poder tener tanto acá como afuera oportunidades de trabajo, ¿verdad? Tal cual, los contactos más que nada, ¿verdad? Y Ajá. cultivar y también de repente ir a refrescar esos contactos, viajar cada Sí. tanto, saludar, qué sé yo, qué sé cuánto. Y genera, ¿verdad? Y tipo, gracias a Dios, hay cosas dando vuelta. Pero por ahora todavía me enfoco acá, me concentro acá un poco a cuidarle al bebé que estamos haciendo y toda la misión que tenemos con este tema de la información que le estaba contando. Ahora, por ejemplo, este sábado hacemos un taller en BioK, el siguiente hago un PIA en Pilar, un taller atención a todas las personas de Pilar. Ok. Y el siguiente en Coronel Oviedo. Y probablemente en Súper. Filadelfia voy a estar también haciendo un taller. Y Mirá en O sea que Filadelfia. re en comprometida Chaco. y re activista con tu cambio y con lo que crees ahora, ¿verdad? No es que te lo Totalmente. guardas para vos y para tu entorno, sino obviamente tratas de difundirlo para Total. que la gente se informe y que, bueno, que pueda tener una mejor, digamos, decisión en el momento de su calidad de vida, ¿verdad? totalmente. O sea, que estoy convencida de que el de arriba, le llamemos Dios, energía, universo, amor, como le queramos llamar, me puso en esta misión para algo, ¿verdad? Tipo, digo, bueno, con mi experiencia puedo ayudar a otras personas a vivir mejor, tal vez, ¿verdad? Así como yo recibí esa información, quiero compartir, ¿verdad? ¿Y cuántas personas vienen hoy en día y me Sí. dicen, ay, me cambió la vida, no sé qué, y tipo, no sabía que era tal cosa, y yo ando ahí por todas partes repartiendo, hey, deja tal cosa, pronto hacer esto, hacer tal cosa, y es buena onda, porque al final es un trabajo en equipo, ¿verdad? Claro. Sí, La Fiorella, y energía que otra se genera. cosa, no te tiran mal la onda también, porque hay mucha gente que no puede aceptar el cambio o la diferencia, porque obviamente en el fondo está que uno tiene que cambiar si es que es cierto lo que dice la otra persona, digo yo, ¿verdad? Entonces lo primero que hace es tirarte mal la onda, hablar mal de lo que haces, ¿verdad? Cómo eso, aquello, lo otro, ¿verdad?
por el hecho que no quiere aceptar o no quiere escuchar porque va, ¿cómo es? Eso implica que tenga que cambiar Claro, de repente algún le hábito. confronta Claro. tal vez con el Claro, estilo de vida. confronta por eso, Yo ¿verdad? creo que eso pasó en todas las generaciones, en todas las civilizaciones más o pasa? menos. Claro que sí me pasa, pero ¿Cómo reacciona la gente con eso contigo? Como que te Y- sentís de repente... hay de todo, ¿verdad? Hay personas que están receptivas, hay personas que de repente se cierran un poco, pero más que nada yo creo que es el miedo al cambio, ¿verdad? Y también hay, no sé si se acuerdan cuando, tipo, Jesús le decía a la gente, me acuerdo porque siempre le tengo a Jesús presente porque es también una persona, un ser que impuso un cambio, ¿verdad? Tipo que Claro, en ese entonces totalmente. era algo raro. Pero él decía, bueno, perdónale Señor, ellos no saben lo que dicen, ¿verdad? Tipo, y buena onda otras al final, porque no creo que sea desde un punto de vista una mala intención. Es más que nada desconocimiento y miedo a cambiar, ¿verdad? Y aceptar. Yo creo que es bueno respetarnos entre todos, ¿verdad? Yo le Perfecto. respeto a todo el mundo, a mí me respetan también y me enfoco en esa gente que me respeta y súper bien. Me encanta, Fío, Bien porque llevado. sos una de las pocas figuras notorias de nuestro medio que no tiene miedo a decir lo que siente y realmente se mantiene en lo que es su esencia. Vos decidiste un Gracias. cambio, lo hiciste y te mantenés ahí pese a cualquier circunstancia, cualquier situación o cualquier persona que te venga a confrontar. Dice, hay un refrán que dice, te odiarán por decir la verdad y te pagarán por mentirles. Es normal, ¿verdad? Tipo, uno tiene que decir lo que siente y claro, informarse, investigar, no decir por decir nomás, ¿verdad? Tipo, uno en base a su experiencia mejor. Me encanta. Así que, Esta bueno, chica no bueno. solamente bella por fuera, por dentro. No, Chuli. por dentro también. Y en algún Gracias. momento, Fío, te convertiste como en una representante, una referente también de lucha por, digamos, Los por la derechos. dignidad y los derechos de las mujeres, ¿verdad? Cuando hace, bueno, El año pasado. El año El año pasado lo pasado. habíamos hablado aquí también y lo habíamos debatido ampliamente, porque como ves, somos muchas chicas. Y algún... Y algunos pocos muchachos. pocos Sí, muchachos, exacto, ¿verdad? exacto. Ya ven nuestros sets, rosaditos. No, pero te convertiste en eso. Y es como que todas las mujeres nos sentimos representadas y dijimos, vamos a apoyar esto. Claro. Se sigue violando y se sigue atropellando los derechos de las mujeres. Y no, es como que todas nos sentimos identificadas y a todas nos indignó igualmente esto que sucedió el año pasado. Wow, es que fue una situación del día a día, ¿entendés? Tipo, fue una situación que todas vivimos en el día a día. Es cierto. ¿Verdad? No sé si todas vivimos una nalgada, pero sí vivimos una especie de peor que eso caminando por las calles. Entonces como que nos sentimos identificadas, ¿entendés? Y no, yo realmente agradezco a Dios por haberme dado también esa misión, porque creo que fue para algo, porque realmente nunca andaba, por primera vez anduve en esa zona y tipo andando en bicicleta y tenía que viajar y no viajé, qué sé yo. Y tipo, pasó para algo, ¿verdad? Y hoy en día estoy súper así metida con todo lo que son los movimientos de la lucha por los derechos femeninos, incluso por los derechos lésbicos, gay, ¿verdad? Tipo, apoyando todo lo que sea el respeto más que nada, ¿verdad? Tipo, nosotros como seres merecemos ser respetados, así como nosotros respetamos a los demás. Yo Claro. creo que va de la mano con lo que también estoy haciendo con los animales, también el derecho a los Todo tiene animales. relación. Claro. Todo es amor y respeto, Una vez que ¿verdad? entras en esa onda por la pinta, te vas relacionando con todo ese tipo Con de todos los cosas. ámbitos. Y yo quería comentar nomás de que todo lo que hace Fío, todo lo que dice, corresponde en mi mente de repente a una persona ya añosa que pasó mucho y sin embargo le vemos a una persona jovencita, hermosa, que tiene Chuli, todas sí. esas ideas y toda esa fuerza. Así que bueno, está fantástico. Muy Fío, bien. para cerrar, ¿te Gracias. llegó a pedir perdón el muchacho? Sí, me llegó a pedir perdón. La mamá primero y después el chico. Y yo le perdoné claramente, Claro. ¿verdad? Le dije, te agradezco muchísimo, solamente que esto ya no está en mis manos. Le dije, esto ya pasó a manos de algo más grande y ya está siguiendo su ritmo, ¿verdad? Su curso. Claro. Pero sí, yo le perdono a él, ¿verdad? Tipo, él dentro de todo no creo que haya dicho, voy a hacerle pasar, voy a matarle a la Claro, tipa, es voy que a echarle el tipo auto. travesura. No, una travesura, ¿entendés? Pero ¿cuál es la Le manera de costó. aprender? Claro. ¿Entendés? Es Una de las formas Bueno, de aprender. Es una de las Te maneras. agradecemos una de las maneras. muchísimo, Fío. Realmente un gusto tenerte acá con nosotros Gracias. compartiendo este set. Con Tenés que buena venir a onda. cocinar, ¿eh? Dale, me encanta. ya sabes. Tenés que venir a cocinar. Yo creo que el Ah, año pasado cierto. estuviste también cocinando con Sí, nosotros sí. allá en el set que teníamos al otro lado. Queremos conocer más Vení, esos nada más. jugos fantásticos. Hace unos jugos. ¿Sí? A mí me gusta el de Ay. piña con apio y como Sí, Naranja, con naranja, y piña y menta apio. menta Hay de todo. y otro como ñapi, ahí. ¿cómo era que se llama? Te apio. Bueno, uno así. Yo quiero la Bueno, ensalada César. Qué Ay, delicia. la emperador, dale. esa. Voy a ir a hacer una ensalada, Qué un jugo y un delicia. extracto hace un día. Me Tres encanta, cosas me rápidas. encanta. Bueno, te agradecemos muchísimo. Seguí ustedes. adelante, sos hermosa, sos una representante no solamente de la belleza, sino de la mujer paraguaya. La mujer esa que tiene garra, que tiene fuerza, que lleva adelante todo su emprendimiento. Así que felicitaciones y adelante. Igualmente a ustedes, una energía súper linda se vive acá, así que bien, yo feliz de la vida que me inviten de nuevo. Estamos nos vemos bien. pronto. Gracias. Bueno, Aplauso para Fío y nos vamos al corte. ¡Al corte! We gonna